Tremendo problema ha pasado después del Mundial de Fútbol, donde estaba presente justo al lado la infanta Sofía y la reina Leticia de España. Y esto ha dado la vuelta al mundo y ha ocupado todas las portadas de principales medios de prensa escritos. Y esto lo vamos a desglosar acá porque ha habido un comportamiento inaceptable que vamos a desglosar con todos los detalles en este vídeo. Porque ya sabes que acá desglosamos todo. La reina Leticia se puso a votar, como dicen ellos, votando o rebotando, saltando de la alegría después de la victoria sobre Inglaterra que tuvo el equipo, la selección española de fútbol femenino. Sin embargo, esto ha quedado totalmente opacado, ya que el presidente de la Federación de Fútbol Española, RFEF, celebrando, ha tenido comportamientos que se han catalogado por diferentes personalidades y por el mundo, el público en general, como inaceptable. ¿Qué hizo este señor? Este señor llamado Luis Rubiales es, como digo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Este señor estaba tan emocionado que se comportó de esta manera y miren qué fue lo que hizo al lado de la infanta Sofía. Este señor está haciendo este gesto tomándose los frijoles, las habichuelas al lado de la infanta Sofía y de la reina Leticia, mientras ellas ignoran todo lo que está pasando porque están concentradas en la celebración, en el juego. Es un gesto que denota muchas cosas. Es un gesto machista, principalmente sexual, que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. El hecho de él haber hecho esta parte demuestra que está haciendo cosas inaceptables e indebidas. Y si lo hace en público, yo me imagino en privado con el equipo. Es algo que tiro al aire, cosas que pudieran pasar. No estoy diciendo que pasa, que pudieran pasar. Este señor hace este gesto al lado de una adolescente, al frente del mundo. Las cámaras del mundo estaban puestas en ellos. ¿Por qué? Porque estás al lado de la reina Leticia. ¿Ok? No estás al lado, no importa que sea la reina Leticia o que sea quien sea. Son mujeres y hay una adolescente allí que no tiene nada que ver. El principal gesto fue este. El hombre estaba... no, porque estaba muy emocionado, ¿no? Estos gestos muy extraños para el presidente de la Real Federación Española, que debería de tener un comportamiento dentro de los marcos. Una cosa es que estemos contentos y felices y estemos saltando y rebotando de la alegría, y otro muy distinto es lo que está haciendo este señor. Pero no conforme con esto, cuando va pasando la fila de las jugadoras que acaban de darle el triunfo a España, está la reina Leticia, está la infanta Sofía a la izquierda y está luego este señor a la izquierda de la infanta Sofía. Bueno, están pasando las muchachas y la reina Leticia y la infanta Sofía rompen todo el protocolo dándoles un abrazo a cada una de las jugadoras. Es que hay mucha emoción y lo entiendo perfectamente. Pero miren la forma en que este señor abraza a Jenny Hermoso. Miren lo que pasa aquí. Este señor la toma por la cabeza y miren este gesto que hace este señor. A ver, lo ponemos en todas las cámaras. Miren eso. Eso es, vamos a celebrar, estamos todos contentos porque hemos ganado, tío, que hemos ganado la selección, que somos campeones del mundo. Pero vamos, venga esta cabecita para acá, venga donde papi, para acá, venga. Pero no se conforma con esto y miren cómo abraza a las siguientes que van pasando. Miren esto, vamos a ver, ¿ustedes creen que esto es normal, que esto es natural? Si hubiesen sido hombrecitos, hubiese hecho esto, hubiese chocado allí todo, Y la reina Leticia, la infanta, está muy metida en su mundo, nadie está mirándolo y él sigue con esta situación. La manera del abrazo, la manera en que pone los brazos, la manera
en que les da un beso en el cachete a cada una después de Jenny Hermoso. Muy efusivo. Se ve mal por donde quiera que usted lo pueda ver. Jenny tiene 33 años y dirías, bueno, es una adulta. Yo puedo tener 80 años y si ese señor viene y me pega lo primero que hago, todo el que me conoce lo sabe, lo primero que hago es que le pego una bofetada. ¡Que venga, Adriana! ¡Pa! ¡Venga! ¡Pa! 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 Y lo empujo. No, señor, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Notaron a Jenny que se hubo lengua. Ella dice que no me ha gustado, ¿eh? A ver, le escuchamos. Pero no me ha gustado, ¿eh? No me ha gustado, que no me ha encantado, ¿eh? Como que queda en acta que ella no le gustó. Pero esto no fue todo. Cuando están celebrando los bastidores o los vestidores, están celebrando, están en un en vivo de una de ellas. Y alguien dice que él dice que les va a dar un viaje a Ibiza. Y entonces alguien dice que vamos a celebrar, y allí celebramos la boda de Luis y Jenny. A ver, ¿y es que tienen una relación o qué? ¿Cómo así, señora? Que van a celebrar la boda de Jenny, la jugadora, y el presidente. Bueno, si ellos son pareja, pues no lo han hecho saber al público que lo son. Si no lo son, pues allí se puede catalogar como un abu. Totalmente un abu. Pero después que ella dijo que no me ha gustado, a ver, oigan la declaración que ha dado Jenny Hermoso. Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa de ganar un mundial. El Presi y yo tenemos una gran relación. Su comportamiento con todas nosotras ha sido de 10 y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. Ay, Dios mío, pero Jenny Hermoso, pero mira qué hermosa estás allí con esta declaración. Por Dios, Jenny, abre los ojos, pero allí no queda todo, señoras y señores. Ministro de Deporte español dice que es inaceptable. Dice Miguel Uceta, vivimos en un momento de derechos y de respeto hacia las mujeres. Creo que es inaceptable besar a una jugadora en los labios para felicitarle. Es lógico, normal. Pero no se queda aquí, señora, sino que la madre la han entrevistado y la madre ha dicho pues que lo importante es que son ellas las ganadoras que han ganado el mundial. Ya lo otro se queda en segundo plano. Algo así fue que dijo la señora. Yo me pregunto, señora, pero con razón y qué tipo de... A ver, a mí me enseñaron desde pequeña, no te dejes tocar sin consentimiento. Que a los 5 años que estaba yo en el prekinder, no sé en qué, y recuerdo a un niño de mi misma edad, 4 o 5 años, y como haciendo un jueguito debajo de la faldita mía y le metí una bofetada. Porque esto fue lo que me enseñaron. ¿Cómo así, señora? Dice ella, el Presi y yo nos llevamos de maravilla, que eres un 10. Y ahora que me va a regalar un viaje a Ibiza. Por Dios, esto te lo puede regalar cualquier patrocinador, niña. A ver, abre los ojos, que si tienen una relación ya eso es otra cosa. Pero de ahí, bueno, el caso es que el tal Luis ha hecho una aclaración pidiendo disculpas. Ha dicho esto. En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, ha dicho, he tenido que pedir disculpas. Ya, pero dice él que a lo interno lo tomaron bastante bien, pero que a lo externo no. O sea, no estuvo bien y su comportamiento frente a la reina o frente a mí o frente a cualquier mujer estuvo totalmente inaceptable. Yo pienso que ese señor no tiene la capacidad, puede tener la capacidad profesional de estar ahí, de conocimientos técnicos, pero de esto a... este tipo de comportamientos protocolar estando frente a la reina. Por eso es que la monarquía británica es tan estricta con muchas cosas. Imagínense ustedes que esto hubiese pasado con el príncipe William. Por eso es que ellos son tan formales y hasta los catalogan a veces como ¡ay, qué odioso! Mira que tiene que estar allí como abierto todo. No. Por eso es que las cosas tienen sus protocolos y por eso los años que tienen estas monarquías de cuidado estricto es por algo. ¿Ustedes qué piensan de todo este escándalo? Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.